Durante los últimos 2 años, cada decisión que tomé, cada hora extra que trabajé, cada fin de semana que rechacé salir con amigos, fue por una sola razón: quería regalarles a mis padres algo que jamás olvidarían. Ellos me habían dado todo, o eso pensaba yo, y sentía que era mi turno de retribuirles al menos un poco de lo que había recibido. Mi nombre es Valeria, tengo 31 años, y trabajo como coordinadora financiera en una consultora multinacional. No soy millonaria ni mucho menos, pero sé administrar cada centavo que entra. Así fue como logré ahorrar lo suficiente para planear una semana de lujo en Europa para mis padres y para mí. París, Roma y Barcelona. Hoteles boutique, vuelos en clase ejecutiva, cenas con estrellas Michelin, recorridos privados. Todo lo soñé, lo planifiqué y lo reservé. Cada detalle fue elegido con amor. Mis padres nunca habían salido del país. Nunca habían siquiera dormido en un hotel 5 estrellas. Se mataron trabajando toda su vida, primero en una fábrica textil, luego vendiendo artículos por catálogo. Cuando pudieron jubilarse, se instalaron en una casita modesta en las afueras de la ciudad, rodeada de plantas, perros y recuerdos. Y luego estaba Sofía, mi hermana menor. 26 años, desempleada, viviendo aún con mis padres, sin rumbo fijo. A veces vendía cosas por Instagram, a veces ayudaba a mamá en la cocina. Pero en general, pasaba sus días viendo series o saliendo con amigos. Y, a pesar de todo eso, siempre fue la favorita. La mimada. La frágil. La que había que proteger, cuidar, entender. Y yo era la fuerte. La que no necesita nada. La que siempre está bien. No me importaba. O al menos eso me repetía. Porque en el fondo, hacer este viaje juntos era mi forma de sentir que por fin me veían. Que mi esfuerzo valía. Que, tal vez, por una semana, yo también podía ser la hija especial. Hablamos del viaje durante meses. Les enseñé los itinerarios, les mandé fotos de los hoteles. Mamá lloró cuando le mostré la habitación con balcón frente al Sena. Papá sonrió como un niño cuando vio que íbamos a visitar el Coliseo. Hasta les compré valijas nuevas, con etiquetas personalizadas y portapasaportes de cuero. Todo estaba listo. La noche anterior al vuelo, fui a su casa con unas cajas de macarons que había pedido especialmente. Quería tener un último momento íntimo antes de que empezara la aventura. Recuerdo que Sofía estaba en el sofá, mirando su celular, sin prestar mucha atención. Le pregunté si quería venir a despedirse al aeropuerto. Me miró como si le hubiese pedido que corriera una maratón. Nah, prefiero dormir. Igual después me cuentan, dijo, sin levantar la vista de la pantalla. Reí con incomodidad, pero no dije nada. Estaba acostumbrada a que no mostrara interés por nada que no fuera ella misma. Esa noche me costó dormir. Revisé por enésima vez las reservas, los vouchers, los pasaportes. Imaginaba las caras de mis padres al pisar suelo europeo. Tenía mariposas en el estómago. Por primera vez en mucho tiempo, me sentía feliz. Pero no tenía idea de lo que me esperaba. A las 5:30 de la mañana, estacioné mi auto frente a la casa de mis padres. Aún estaba oscuro, pero el cielo comenzaba a teñirse de azul pálido. Me bajé del auto y respiré profundo. Hoy es el día, pensé con una mezcla de nervios y emoción. Revisé los billetes una última vez en mi bolso. Todo estaba ahí. Era real. Subí los escalones del porche, lista para ayudarlos con el equipaje. Iba a tocar el timbre cuando la puerta se abrió de golpe. Mi madre salió arrastrando su maleta, sonriendo como si fuera una adolescente en su primer viaje de estudios. «Llegas justo a tiempo», dijo, mirando el reloj. 6:02, te perdonamos por los 2 minutos. Reí suavemente, fingiendo no notar la ironía. Pero entonces, antes de poder decir nada más, vi una figura detrás de ella. Salía por la puerta con su propia valija en mano, vestida con ropa cómoda de viaje y una sonrisa radiante. Sofía. Mi sonrisa se congeló. Mi corazón dio un vuelco extraño, como si una corriente de hielo me recorriera el pecho. ¿Qué hace ella? Empecé a decir, pero mi madre me interrumpió. Ay, Valeria, no te enojes. ¿Sí? Escucha, estuvimos hablando con tu padre y decidimos que lo mejor era que Sofía viniera en tu lugar. Traté de procesar las palabras. Parpadeé. ¿En mi lugar? Sí, mi amor.
Es que Sofía ha estado muy estresada últimamente. No consigue trabajo, está desanimada, y pensamos que este viaje podría ayudarla a despejarse un poco, respirar otro aire. Vos siempre estás tan ocupada con el trabajo, ya vas a tener oportunidad de viajar de nuevo. Sofía se encogió de hombros y sonrió con suficiencia. Gracias por entender, Sis. De verdad lo necesito. La presión en mi pecho se volvió insoportable. Busqué a mi padre con la mirada. Estaba en el umbral, con la cabeza gacha y una valija en cada mano. No me miró. Papá, susurré. Mejor no lo hagamos más difícil, dijo, bajando los escalones. Ya está decidido. Me quedé parada, inmóvil, como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. 2 años de trabajo, de ahorro, de sacrificios. Y me estaban dejando afuera, como si nunca hubiera importado. Yo pagué todo, dije, con la voz quebrada. Todo. Los vuelos, los hoteles, los tours. Y estamos muy agradecidos, respondió mamá, como si estuviera dándome una medalla por buena conducta. Pero a veces hay que pensar en lo que otros necesitan más. Sofía lo está pasando mal. ¿Y yo no? Pregunté, sin esperar respuesta. Un silencio incómodo se apoderó del momento. Sofía giró los ojos y se acomodó la mochila. ¿Podemos irnos ya? No quiero perderme el desayuno del avión. Era una locura. Todo era tan absurdo que sentí que iba a reír o a llorar. Pero no hice ninguna de las dos cosas. Me tragué el dolor como si fuera un cuchillo. Claro, dije con una calma que ni yo entendía. Vamos. Tomé las valijas de sus manos y abrí el baúl del auto. Nadie dijo nada mientras subíamos. Ni una palabra sobre la traición. Solo el murmullo de Sofía hablando de lo que pensaba comprarse en París y lo emocionada que estaba por probar macarons de verdad. Mamá la escuchaba encantada. Yo, al volante, apretaba los dientes y seguía adelante. La carretera estaba desierta. El sol ya asomaba y teñía los árboles de naranja. Un día perfecto para un viaje. Solo que no era el mío. Y mientras conducía, herida en lo más profundo, tomé una decisión silenciosa. Si ellos decidieron dejarme fuera, entonces tampoco iban a disfrutar del viaje que yo les había dado. El resto del trayecto hasta el aeropuerto fue una de las experiencias más surrealistas de mi vida. Sentía que estaba en el cuerpo de otra persona, conduciendo como autómata mientras mi mente trataba de procesar el absurdo que acababa de vivir. Sofía no paraba de hablar. Ni un minuto de silencio. Su voz aguda cortaba el aire como una navaja. Mamá, ¿vos crees que vamos a tener tiempo para hacer compras? Vi un centro comercial en Roma que es una locura. Y en París quiero probar ese perfume carísimo, el que usan las influencers. Ah, y no me quiero perder la foto frente a la torre. Necesito algo que explote en Instagram. Mi madre reía suave, con esa risa que solía usar solo conmigo cuando era chica. Claro que sí, mi amor. Vamos a tener tiempo para todo. Tragué saliva. Miré al frente. El tráfico era leve. El cielo, despejado. El auto, silencioso, salvo por ellas. Yo no existía en esa conversación. No existía en esa escena. Mi padre, sentado en el asiento del acompañante, no decía ni una palabra. Miraba por la ventanilla como si observar árboles fuera más fácil que mirar a su hija que acababan de traicionar. Gracias por llevarnos, Valeria, murmuró, de repente, en un intento torpe de suavizar el aire denso. Levanté los ojos al retrovisor y lo miré. Mis labios se tensaron en una línea. Sí, de nada, papá. Esto es inusual, supongo. No respondió. Solo bajó la cabeza. Cobarde. Detrás, Sofía se inclinó hacia adelante, casi tocando mi hombro con la punta de sus uñas pintadas de rojo vibrante. No estás enojada, ¿verdad? O sea, esto es muy generoso de tu parte. Yo jamás podría haber pagado algo así. Pero lo necesitaba tanto. Fuiste muy madura al ceder tu lugar. Ceder mi lugar. Como si hubiese sido mi elección. Como si yo hubiera levantado la mano y dicho, claro, por favor, tomen lo que es mío, que lo disfruten. Apreté el volante con tanta fuerza que sentí los nudillos endurecerse. Estaba tan llena de rabia, tristeza y decepción que no sabía si quería gritar o romper en llanto. Por supuesto, respondí finalmente. Disfruten el viaje.
La conversación murió en ese instante. El resto del camino fue un desfile de comentarios triviales. Clima, vuelos, tours. Como si estuviéramos todos en sintonía. Como si nada hubiese pasado. Cuando llegamos al aeropuerto, el ambiente se volvió aún más irreal. Los ayudé a bajar las maletas. Coloqué con cuidado los portapasaportes en las manos de mi madre. Revisé por última vez que tuvieran todo lo necesario. Entonces mamá se acercó y me abrazó. Gracias por entender, hija. Esto significa mucho para nosotros, y para tu hermana. No te preocupes, vamos a pensar en otro viaje pronto para hacer juntas. ¿Sí? ¿Otro viaje? Claro. Como si esto no hubiera dejado cicatrices. Como si mi alma no estuviera hecha pedazos. Sofía me dio 2 besos en la mejilla. Sos la mejor. Nos vemos a la vuelta. Prometo traerte algo lindo. No respondí. Me quedé ahí, en la vereda del aeropuerto, viendo cómo se alejaban entre risas, rodando sus maletas nuevas. Los observé hasta que cruzaron las puertas de embarque. Y entonces me permití respirar. Pero no fue un suspiro de alivio. Fue un suspiro de resolución. Volví al auto. Cerré la puerta con calma. Encendí el motor. Y mientras regresaba a casa, comencé a trazar, mentalmente, el mapa del desastre que ellos mismos habían provocado. Si habían decidido dejarme fuera del viaje, entonces no lo disfrutarían con mi esfuerzo. No en mis términos. Ya no iba a ser su chofer, su planificadora, su billetera, su respaldo. No otra vez. El viaje que tanto soñé acababa de transformarse en otra cosa. Uno de regreso. Regreso a mí. El regreso a casa fue distinto. Las calles eran las mismas, los semáforos seguían cambiando con su ritmo automático, pero algo en mí se había roto. O tal vez no se rompió, tal vez, simplemente, despertó. Apenas crucé la puerta de mi casa, dejé las llaves sobre la mesa de entrada, me quité el abrigo y caminé directamente al escritorio donde había planificado cada segundo de ese viaje. Encendí mi laptop. La pantalla se iluminó con los correos de confirmación que había archivado con tanto cuidado. Vuelos, hoteles, traslados, tours privados, entradas a museos, reservas de restaurantes con meses de anticipación. Todo con mi nombre. Todo gestionado desde mis cuentas. Cada detalle fue reservado a través de mis perfiles de viajera frecuente, con mi correo electrónico y mis tarjetas. Había trabajado duro para conseguir upgrades gratuitos, beneficios de bienvenida, habitaciones con vista, detalles románticos en París. Sí, incluso había planeado eso, aunque no lo admitiera. Pero ahora todo eso ya no era mío. Y si no era mío, entonces no sería de nadie. Abrí la pestaña de la agencia de viajes online. Fui uno por uno. Cancelar. 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 Confirmación. Confirmación. La mayoría de los servicios aún eran reembolsables. Algunos con penalidad, pero valía cada centavo. El hotel boutique en Florencia. Cancelado. El tour privado por el Vaticano. Cancelado. Las entradas a la Torre Eiffel con cena incluida. Cancelado. Un correo tras otro me llegaba confirmando las anulaciones. Cada su reserva ha sido cancelada con éxito, era como una palmadita invisible en la espalda. Luego fui por los vuelos. Los tickets estaban a nombre de ellos, pero la tarifa flexible me daba opciones. Reasigné los asientos más económicos disponibles. Sin prioridad. Sin equipaje extra. Sin comida a bordo. Si iban a volar a Europa, lo harían como cualquier turista más, o ni siquiera eso. Luego abrí la app de reservas de traslados. El chofer privado que los esperaba en el aeropuerto de Roma a las 8:05 de la mañana ya no los estaría esperando. Cancelado también. Me senté en silencio, observando mi bandeja de entrada vaciarse de sueños y llenarse de correos de reembolso. Y no sentí culpa. Sentí justicia. Aquella noche dormí como no lo hacía desde hacía meses. El teléfono permaneció en silencio. Nadie llamaba, nadie preguntaba. Aún no sabían nada. Probablemente seguían en el aire, volando sobre el Atlántico sin sospechar que al aterrizar, su cuento de hadas empezaría a desmoronarse. La mañana siguiente amaneció con mi celular vibrando sobre la mesa de luz. Mamá, decía la pantalla. Lo dejé sonar. Después, Sofía. Lo ignoré. A los pocos minutos llegaron los mensajes. Mamá, Valeria, ¿qué pasa?
El hotel dice que la reserva no existe. Nos están mirando raro. Llámame por favor. Mamá, ¿vos cancelaste algo? No entiendo. ¿Podés revisar si hubo un error? Sofía, ¿qué hiciste? Llegamos y no nos dejan entrar al hotel. Dicen que no hay reserva. Esto no es gracioso. Arréglalo ya. Mamá, no tenemos dónde dormir, Valeria. ¿Cancelaste todo? Por favor, responde. Me quedé mirando los textos sin pestañear. Finalmente, respondí con un solo mensaje. Ustedes tomaron decisiones sin mí. Yo solo hice lo mismo. Silencio. Durante 1 hora, no hubo nuevas notificaciones. Luego empezó el desfile de llamadas. Mi madre. Sofía. Mi padre. Hasta el guía turístico italiano me escribió a mi correo, preguntando si el grupo seguía en pie. No respondí. A la tarde, me senté en el sillón con una taza de café caliente entre las manos. Miré por la ventana. Había paz. Había calma. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía el control. El teléfono vibró otra vez. Sofía, esto es enfermizo, ¿sabes? Nos dejaste tirados en otro continente. La ironía era deliciosa. Ellos me habían dejado tirada emocionalmente, sin ni siquiera subirme al avión. Yo simplemente les devolví el gesto, con intereses. El tercer día de su supuesto viaje de ensueño comenzó con una imagen que todavía puedo ver con nitidez en mi mente, una selfie borrosa de mi madre y mi hermana, en lo que parecía ser un lobby de aeropuerto, con cara de agotamiento y desesperación. No había palabras, solo una foto, y un silencio que gritaba. Minutos después, llegó el mensaje. Mamá, no tenemos dinero suficiente para seguir. Papá está tratando de comunicarse con la tarjeta. No sé qué pasó. Necesitamos ayuda. Mamá, por favor, hija. No te estamos pidiendo perdón, pero esto se está yendo de las manos. El cinismo en sus palabras me paralizó. No te estamos pidiendo perdón. Así que incluso ahora, después de dejarme fuera deliberadamente de un viaje que yo regalé, después de abusar de mi generosidad, todavía sentían que estaban en su derecho. Apreté el celular con fuerza. Me levanté del sillón y empecé a caminar por la casa, como si mis pensamientos pesaran demasiado para procesarlos sentada. Yo no les deseaba mal. De verdad que no. Pero esta era la primera vez en la historia de nuestra familia en la que yo no salía perdiendo. Ellos no sabían que el paquete de viaje estaba atado a mi cuenta bancaria, que la agencia solo respondía por mí, que los fondos eran reversibles si se detectaba un cambio de titular. Nunca leyeron los términos. Nunca preguntaron cómo se financiaba todo. ¿Por qué? Claro, era más fácil asumir que Valeria lo paga, Valeria lo resuelve, Valeria no dice nada. Durante años, me vieron como el comodín familiar. La que tenía plata. La que no tenía hijos, ni marido, ni ataduras. Entonces, ¿para qué respetar sus planes? ¿Para qué considerar sus sentimientos? Y ahora, por primera vez, las consecuencias les llegaban en su idioma. Mi papá fue el único que me escribió algo sincero. Papá, sé que estás dolida. Yo no estuve de acuerdo con esto, pero no me impuse. Fallé. Si decides ayudarnos, te lo voy a agradecer. Si no, lo voy a entender. Ese mensaje me hizo llorar. No porque fuera un pedido dramático, sino por su honestidad simple. Porque admitió su pasividad, y porque por fin alguien no me hablaba como si yo fuera un cajero automático. Respondí con un mensaje corto. Papá, usé mi número de reserva para reactivar el vuelo de regreso. Les autoricé el embarque para mañana a las 11:45 de la mañana. No puedo hacer más. Lo siento. Él respondió con un simple, gracias. Y luego, silencio. Pasaron casi 48 horas sin nuevas noticias. No sabía si habían tomado el vuelo, si seguían en Roma, si estaban durmiendo en algún hostal improvisado o si mi hermana finalmente se había dado cuenta de lo que significaba que todo lo que tocas sea prestado. Finalmente, el domingo a la tarde, mi teléfono sonó. Era mamá. Contesté. Valeria, dijo, con la voz ronca, desgastada. Silencio. Estoy escuchando, respondí. No voy a justificar nada. Solo, quería que supieras que esto nos cambió. No supe si era sincera o solo estaba exhausta, pero no colgué. ¿Dónde están? En casa. Sofía está furiosa. Dice que la traicionamos,
Que vos la odias, que esto fue una emboscada. ¿Y vos? Yo creo que me cegó la culpa. Siempre creí que ella te necesitaba más. Que vos podías sola. Sentí un nudo en el estómago. No era una competencia, le dije. Lo sé. Recién ahora lo entiendo. No respondí. Gracias por pagar el vuelo de regreso, añadió. Y colgó. Me quedé mirando la pantalla negra del celular. Esa noche no dormí bien. Pero no por tristeza, sino por la sensación extraña de haber movido una pieza en el tablero y haber provocado un temblor. Las semanas siguientes fueron un desfile silencioso de emociones encontradas. Aunque mis padres habían vuelto, nadie decía mucho. La casa familiar, esa que solía ser el epicentro de todas las reuniones, cumpleaños y cenas improvisadas, se convirtió en un lugar vacío para mí, literalmente y simbólicamente. No me invitaron al almuerzo del domingo. Ni siquiera una mención, ni una excusa. Simplemente no existí en la conversación del grupo familiar. Era como si la familia hubiese decidido darme un tiempo, o borrarme discretamente hasta que bajara la marea. Pero el silencio también habla. Y a veces, grita más que los insultos. Mientras tanto, algo inesperado empezó a suceder. Gente de fuera de la familia comenzó a escribirme. Mi prima Julieta me llamó desde Barcelona. Me dijo que mi hermana Sofía había publicado una historia en Instagram donde insinuaba que algunas personas de su entorno habían saboteado su primer viaje internacional. También dejó caer la frase, cuando tu propia sangre te da la espalda para hacerte quedar como inútil. No mencionó nombres. No hacía falta. Recibí mensajes de excompañeros de colegio. Un par de conocidos de la universidad. Incluso una excompañera de trabajo que seguía a mi hermana me preguntó si todo estaba bien. La narrativa de víctima le venía bien a Sofía. Siempre se le dio bien. Era la artista incomprendida. La que no tuvo suerte. La que vivía de proyectos personales eternamente incubados. La que siempre encontraba a alguien que le financiara el siguiente paso, sin dar nunca el primero. Lo que más me dolía no era el drama público, sino ver que ella realmente creía que le debía algo. Como si mi sacrificio fuese una deuda impaga con su autoestima. Una tarde, mientras caminaba por el parque con un café en mano, me encontré con un viejo amigo de la familia, Ernesto, un vecino de toda la vida, que había trabajado con mi padre en la empresa automotriz por más de 2 décadas. Valeria, me saludó con una mezcla de sorpresa y cariño. ¿Puedo preguntarte algo? Claro, respondí, un poco a la defensiva. ¿Es cierto que les regalaste ese viaje a tus padres y tu hermana se lo apropió? No sabía qué decir. Dudé. No importa cómo pasó, Ernesto. Solo, salió mal. Él asintió en silencio. Pero después de un momento, agregó. Tu viejo me contó. Me dijo que no te lo merecías. Que él se equivocó. Me quedé inmóvil. ¿Te lo dijo? Sí. Con lágrimas en los ojos. Me dijo, fallé como padre. Esa frase me destrozó por dentro. Pasé años buscando esa validación. No la pedía a gritos, pero vivía en cada gesto. En cada vez que acepté sin discutir. En cada vez que pagué sin preguntar. Y ahora, que todo se había roto, aparecía esa pequeña chispa de verdad. Ese día, decidí escribir una carta. No un mensaje de WhatsApp, ni un correo electrónico. Una carta real, en papel. La titulé, Lo que nunca dije porque siempre esperé que lo entendieran. No era una carta de odio. Tampoco de perdón. Era un cierre. Conté cómo me sentí invisible durante años. Cómo la culpa familiar siempre recaía en mí por ser la fuerte. Como ver a mis padres irse de viaje con mi hermana, con mis recursos, me hizo sentir que ni siquiera mi esfuerzo merecía ser celebrado conmigo presente. La firmé con mi nombre completo, como si me estuviera reapropiando de mi lugar en la historia. La envié por correo postal. A la antigua. Una semana después, encontré un sobre en mi buzón. Sin remitente. Con una nota escrita con la caligrafía de mi madre. No sabemos si te merecemos. Pero te agradecemos por nunca habernos mandado al diablo, aunque lo merecíamos 1000 veces. Estamos aprendiendo tarde. Pero estamos aprendiendo. No lloré. Sonreí. Porque por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba siendo escuchada como adulta. No como un cajero, no como la hija reemplazable, sino como una mujer entera.
Lo que no sabía era que todo esto iba a desencadenar una serie de decisiones y revelaciones que cambiarían para siempre la forma en que me relacionaba con mi familia. Pasaron semanas desde que recibí la nota escrita a mano por mi madre. La guardé en una caja junto a fotos antiguas y cartas que había recibido en otros tiempos, cuando las cosas eran más simples, o al menos más fáciles de ignorar. Esa nota no lo arreglaba todo, pero sí lo cambiaba todo. Me encontraba en una etapa distinta, más introspectiva. Decidí tomarme un descanso del trabajo por unos días. No para evadir, sino para reconectar. Me fui a una pequeña cabaña en el sur, cerca de un lago. Sola, sin wifi, sin redes, solo con mis pensamientos, mis libros y un cuaderno. Ahí escribí lo que ahora considero mi bitácora de claridad. Cada día anotaba lo que había aprendido de esta experiencia. No como víctima, sino como mujer que empieza a poner límites sin pedir permiso. Algunas frases quedaron grabadas. Dar sin medida no es amor, es miedo a perder. Ser útil no te hace amada, solo necesaria. No quiero ser el soporte de nadie que no camine por sí solo. En ese entorno de silencio, entendí que mi relación con mi familia no era solo desequilibrada, era dependiente emocionalmente. Yo también necesitaba que ellos me necesitaran. Eso me daba identidad. Me hacía sentir importante. Pero ya no. Ya no quería ser el salvavidas de nadie. Quería ser mi propio barco. Una tarde, caminando por un sendero de tierra, vi a una pareja mayor sentada en un banco mirando el lago. La mujer tenía la cabeza apoyada en el hombro del hombre. En ese momento, imaginé a mis padres de viejos. No como están ahora, sino en 20 años, tal vez en una casa tranquila, mirando el atardecer. Me pregunté, ¿dónde estaré yo? ¿En qué versión de la historia quiero existir? No quería vivir en el rencor. Pero tampoco quería regresar al rol silencioso de la hija complaciente. Decidí escribirles otra carta. Esta vez, una invitación. Los invité a mi apartamento para cenar. No como celebración, sino como conversación. La respuesta tardó en llegar. Pero llegó. Mi padre me llamó. ¿Podemos ir los tres? Preguntó con una voz tensa, pero abierta. Claro, le respondí. Pero esta vez, me escuchan primero. Lo prometo, dijo él. Y colgó. Esa noche, preparé comida casera. Nada sofisticado. Una lasaña de vegetales, ensalada fresca, vino tinto. Aromas que sanaban. Cuando llegaron, vi que mi hermana venía con ellos. Al principio dudé. Pero algo en sus ojos mostraba que ella también había tocado fondo en su propia forma. Durante la cena, no hubo discursos dramáticos. Ni llanto. Ni gritos. Solo verdad. Hablé yo primero. Les conté cómo me había sentido no solo con el viaje, sino con años de responsabilidades puestas sobre mí sin reciprocidad. Les dije que no se trataba de celos, sino de dignidad. De sentirme vista, no usada. Sofía, por primera vez en años, no se defendió. Solo escuchó. Al final, dijo. Creo que nunca entendí cuánto te dolía todo esto. Lo tomé como dado. Y no es justo. Mi madre asintió. Mi padre también. Pero no pedí disculpas. Porque entendí que no las necesitaba. Ya no era una cuestión de reparación. Era una declaración de límites. Cuando se fueron, me quedé mirando la mesa. 3 copas medio vacías. Restos de pan. Un silencio distinto. No era vacío. Era paz. Pasaron solo 2 semanas desde aquella cena en mi apartamento. Todo había quedado en una especie de tregua silenciosa. No éramos una familia unida de repente, pero al menos nos escuchábamos con menos veneno. Eso pensé. Hasta que llegó el nuevo golpe. Un viernes por la tarde, después de una larga jornada laboral, recibí un mensaje inesperado de Sofía. ¿Crees que puedes venir el domingo a ayudarme con unas cosas? Me mudaré de nuevo. Mamá dijo que tú podías encargarte del camión y que papá no puede ayudar porque está con el colesterol alto. Lo leí 2 veces. Luego una tercera. No lo podía creer. Después de todo lo que había pasado. Después de todas las verdades, ¿realmente pensaban que yo iba a volver a mi rol de asistente personal familiar? Respiré hondo. Cerré los ojos. Me invadió una rabia antigua, conocida. Pero no respondí de inmediato. Fui a dar una caminata. Necesitaba enfriar el alma. Recordé una conversación que tuve con mi terapeuta meses atrás,
cuando aún lloraba por dentro en cada sesión. Valeria, no es tu trabajo salvar a nadie. A veces, decir no es el mayor acto de amor propio que puedes darte. Cuando regresé a casa, tomé el celular. Escribí una sola frase. No, Sofía. Esta vez no. Te deseo lo mejor con tu mudanza. Silencio. Luego vinieron 3 mensajes más. Todos de ella. ¿En serio? Después de todo lo que hablamos. Eres una egoísta. Ahí supe que no había cambiado. Que simplemente se había adaptado un poco para mantener el beneficio. No contesté. Esa noche, llamé a mi padre. Le conté del mensaje. No para acusar, sino para explicarle que algo en mí había cambiado de forma permanente. Él no se sorprendió. Sabes, tu madre y yo también estamos empezando a ver cosas que ignorábamos. Nos equivocamos mucho. Te acostumbramos a cargar con todo. Y ahora que dejas de hacerlo, nos confronta. Su sinceridad me dolió y me sanó a la vez. Le agradecí. ¿Vas a ir a ayudarla? Preguntó. No, respondí con firmeza. No esta vez. Ella necesita crecer sola. Como yo lo hice. Entonces está bien, dijo. Estoy orgulloso de ti, hija. Lloré. No porque necesitaba su aprobación, sino porque por fin sentía que me veía. Los días siguientes fueron extrañamente tranquilos. No hubo más mensajes. Ni de Sofía, ni de mamá. Pero algo se había cerrado en mí. Una etapa. Un ciclo. Una herida. Y me sentí ligera. Como si al fin, después de años arrastrando un peso que no era mío, pudiera caminar sola. No por obligación, sino por elección. No era una victoria épica. Ni un gran clímax cinematográfico. Era simplemente libertad. Aproximábase o fin do ano, e comele, o tradicional al moco de Natal da familia. Por quase 3 décadas, e eu era que me organizaba tudo. Pratos, convites, música, limpeza, logística, mesmo que não fosse reconocida por iso. Mas este ano, eu me recusei. Mandei uma mensagem clara no grupo da familia. Este año, no seré la anfitriona. Estoy agotada. Les deseo lo mejor y mucho amor. Nos veremos en otra ocasión. Não houve resposta durante 2 días. No terceiro, minha mãe me ligó. ¿Qué quieres decir con eso de que no estarás? Y la tradición. Quiero decir exactamente eso, mamá. Este año me regalaré paz. Tú puedes organizarlo si lo deseas. Yo no iré. Silencio. Valeria, estás actuando como una desconocida. No, mamá. Estoy actuando como alguien que por fin se reconoció a sí misma. Y eso tal vez te resulte extraño, porque nunca te enseñé a conocerme realmente. Ela desligó. Pela primeira vez, não chorei depois de uma conversa tensa com minha mãe. Pelo contrário, senti uma calma quase libertadora. Fui passar o Natal como amigos. Levei o prato típico, brindamos, rimos e, pela primeira vez, não senti falta da mesa familiar onde por anos eu me sentia invisível mesmo estando presente. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de número desconocido. Atendí por reflexo. Valeria, habla Pedro, del Departamento de Cultura de la empresa. Estamos organizando un documental por el aniversario de 50 años de la compañía, y fuiste recomendada como una de las empleadas más emblemáticas de nuestra historia. Queremos entrevistarte. Fiquei sin palabras. Él continuó. Sabemos lo que hiciste por la compañía. Las ideas, la ética, la estabilidad. Incluso algunos excompañeros hablaron de tu liderazgo. Queremos reconocerte públicamente. Engolí en seco. ¿Quién te dio mi contacto? Fernando. Dijo que eras más que una ex empleada. Que eras el corazón de la oficina. Meu ex chefe. O único que realmente valorizou meu trabalho anos atrás. Aceitei. A entrevista foi feita en un estudio da propia empresa. No día da gravação, estaban presentes diretores, colegas, e até funcionarios novos que nunca me conocerán, mas ouvirán falar de mim. Me fizerán preguntas sobre liderança, superacao, ética no trabalho, e como equilibrar a vida pessoal como a profesional. Falei com serenidade, com honestidade, com propriedade. E no final, o entrevistador disse: Y finalmente, ¿qué mensaje dejarías para quienes se sienten no vistos,
no valorados, ya sea en su trabajo o en sus familias. Respire y fundo. No esperes a que otros te reconozcan. Sé tú quien se vea primero. La verdadera validación no viene de afuera. Y cuando por fin te veas, nadie más podrá minimizarte. Nunca más. O vídeo foi publicado no canal oficial da empresa. Teve milhares de visualizações. Días depois, minha mãe me mandou o link como vídeo. Só escreveu: No sabía que eras esa mujer. Me siento pequeña. Respondí con calma. Siempre fui esa mujer. Solo que ya no me empequeñezco para encajar en el molde de nadie. Ela não respondeu. Mas ligou uma semana depois. Pela primeira vez, me pidió disculpas. No sé si puedo arreglarlo, hija. Pero quiero empezar. Entonces empieza, respondí. Con actos, no con palabras. E desliguei como coracao leve. No porque precisaba dar redencao dela. Mas porque eu já tinha me redimido comigo mesma.